Estamos arrancando nuestro programa de hoy, donde vamos a tener hoy, yo en verdad me siento muy contento. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a dar un gustito, un lujito, podríamos decir acá en 7 PM. Hace rato se conoció, tal cual como estaba anunciado, hoy a las 4 de la tarde en punto se conoció por parte de el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el dato oficial de la inflación del mes de marzo, y tal como veníamos adelantando, ya había índices antecedentes que decían que iba a estar arriba del 3. Pero ¿se acuerda? Ayer yo le decía que desde el gobierno, por ejemplo, reconocían que iba a estar arriba del 3, pero decían 3,1. Los más pesimistas decían 3,2. Y lo que decían 3,2, desde el gobierno salían y decían, mirá, esos son cucas, tirabomba. Ya están tirando pálida, que la inflación va a ser del 3,2, qué sé yo. Finalmente se conoció, ayer Caputo, ¿se acuerda? Lo contamos acá, Caputo ayer adelantó y ya reconoció que la inflación iba a ser de arriba del 3, pero no dijo 3, cuánto, y finalmente se conoció hoy que la inflación es del 3,4%, un número que no sé si los sorprendió, pero no le gustó al propio gobierno. Milei salió a decir, no era una cifra que esperábamos, y con eso ratifica una tendencia que viene marcándose en todo este tiempo, desde hace ya un tiempo largo, y que indica, como decíamos acá con un término muy de la calle, que se le escapa la tortuga al gobierno con este tema, que decía que lo controlaba, y genera, por supuesto, un golpe, no sé si inesperado, pero que realmente lo golpea mucho al gobierno. Valga la redundancia, un golpe que lo golpea mucho al gobierno, porque había expectativa que sea menor. Con esto, cuando decimos que se le escapa la tortuga a Milei, es porque obviamente uno de los que cuando la gente por ahí se inclinó a votarlo, por parte de algunos decían, mirá, el grave problema que tuvo la Argentina históricamente fue la economía, que no hubo economistas, ministros de economía y demás que pudieran manejar el tema económico, por sobre todo el tema de la inflación. Entonces algunos dijeron, y le demos la oportunidad al coso en una de esas le encuentra el agujero al mate, como dice la calle. Y cuando lo votaron, provocó ese impacto, ese shock que bajó la inflación que había dejado la gestión de Alberto Fernández, Cristina y Massa, de una inflación del 25% mensual, y bajó, ¿se acuerdan, no? Drásticamente, y a partir de ahí hubo números mensuales que indicaban como que el gobierno libertario estaba en el camino correcto. Obviamente, atrás de eso, porque nada es gratis, atrás de eso hubo un enorme, pero monumental, como desde el gobierno dijeron, el ajuste más grande en la historia de la Argentina. Fue una sangría tremenda
empezó a quedar gente en el camino y lo vivimos todos, la famosa motosierra, pero de alguna manera la sociedad, a pesar de que lo sufría en carne propia, lo vivía en carne propia al ajuste, y estaba convencida que lo escuchábamos en la calle, ciudadanos de a pie, como decimos acá, laburantes y demás, que decía, y sí, ¿cómo lo veis mal, hermano? Está muy mal. Pero bueno, en algún momento esto tenía que pasar, alguien lo tenía que hacer, porque hemos vivido durante décadas, decía la gente, el ciudadano de a pie, hemos vivido décadas en el manchancho, en el despilfarro, en no me importa nada, le demos duro a la maquinita, ¿se acuerdan? Ya no se habla de eso, ¿no? De la maquinita, que era la famosa maquinita con la que se fabricaba billete. Obviamente, si fabricas billete y no tenés respaldo, eso genera inflación. Bueno, entonces la gente decía, todo ese despilfarro que hubo a lo largo de tantos años, diferentes gestiones, y bueno, en algún momento lo teníamos que pagar, y ahora Milei, está enderezando la nave. Claro, la vamos a pasar mal, pero lo tenemos que hacer. Porque, ¿qué había dicho Milei? Nos había dicho a los argentinos, aguanten. ¿Por qué? Porque nos vamos a sacrificar ahora, pero dentro de poco tiempo vamos a ver los resultados. Y la gente se preguntaba y decía, che, ¿cuánto es poco tiempo? Y el propio Milei, Toto Caputo, su funcionario, ¿qué decían? Y seguramente cuando superemos el primer trimestre del año 2026, o sea, abril, este mes que estamos transitando, y ahí vamos a empezar a ver los resultados de este sacrificio, de la motosierra, del ajuste fiscal, de todo lo demás. Bueno, empezamos este mes, donde teóricamente lo que había dicho Milei, porque eso lo dijo él, no es que lo dijeron los periodistas pagados por los rusos, que ahora apareció esa justificación del gobierno. No, dice, los periodistas son unos hijos de mil porque lo garpan los rusos. Han venido acá los de la KGB y le han puesto guita para que boicoteen el gobierno. No, lo dijo él. Vamos a empezar con 0,1, 0,2, 0,2. Bueno, hoy el INDEC dice que la inflación de este mes es de 3,4, la más alta desde el mes de abril. Si no, nos remontamos, por ejemplo, a abril del año pasado, en abril del año pasado la inflación había sido del 2,8 y de ahí había empezado a bajar. 1,5 en mayo, hablo del año pasado, 1,6 en junio, 1,9 en julio, ya empezó a trepar la cuesta, 1,9 en agosto, y de ahí subió a 2,1 en septiembre del año pasado, 2,3 en octubre del año pasado, siguió subiendo, noviembre 2,5, diciembre 2,8, y arrancamos este 2026 2,9, sigue subiendo en enero, se repite el 2,9 en febrero y ahora llegamos al 3,4. O sea que la inflación más alta en lo que va en el periodo de un año. Entonces, eso
obviamente que genera preocupación y rechazo, pero ¿por qué? No simplemente por el rechazo en sí, sino porque Milei se había encargado de venderle a los argentinos, de vendernos, que realmente había que tener confianza porque el enorme sacrificio iba a valer la pena. Bueno, hoy la gente, cuando hablo de la gente, hablo de la gente de la calle, de los tipos como nosotros, como yo, como vos, que somos los que laburamos, no tenemos responsabilidad de gobierno, no, laburamos cada uno en lo suyo. Esa expectativa que había, bueno, se empezó a perder. ¿Por qué? Porque acabo de contarle, desde abril del año pasado, desde mayo del año pasado, inflación 1,5, de ahí subió 1,6, 1,9, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5, 2,8, 2,9 hasta llegar a este 3,4. Entonces, eso, nosotros los de a pie decimos, bueno, pero ¿qué no nos dijo este tipo? Que él era un experto. ¿Se acuerda cuando él decía que él era un capo en crecimiento con o sin plata? Entonces hoy la gente dice, no, pero a este tipo se le escapa la tortuga, como digo yo, choca la calecita. Pero sobre eso, sobre ese tema, que tiene mucho que ver con la vida, forma parte de la cultura, de la idiosincrasia de los argentinos, el tema económico, paralelo a perder el control de ese tema, aparecieron los viejos vicios de la política argentina, de la casta, de los dirigentes tradicionales de la política argentina, que Milei, paralelo a decir que iba a controlar la inflación, dijo, vengo a terminar con los viejos vicios de la casta, la corrupción. Paralelo a que no controla la inflación, apareció de nuevo la corrupción ahora en la gestión libertaria. Perdón. Y la vemos en un montón de cuestiones. Criptomoneda Libra, el tema en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde ahí, como venimos diciendo, se cometió el acto de corrupción más vil, más cruel que alguien puede hacer, porque los libertarios, Españolo, el 3% de Carina y todos los demás que están en ese tema, se quedaron con los recursos de los discapacitados. ¿Cómo puede ser tan hijo de mil para robarle a los discapacitados, que son los más vulnerables de los vulnerables? Pero no les tembló el pulso. Y aparecieron, pagaron sobreprecios, le quitaron los recursos. Como hicieron lo peor. Siguió el tema de la corrupción con varias cosas, y ahora llegamos a esto, que no es solo la bajeza delincuencial de Adorni, sino también los otros gestos delincuenciales de Adorni, con el tema de las propiedades, con el tema de los pasajes. Y ahí aparece la diputada salteña Gabriela Flores, que con total liviandad reconoce que ella le daba pasaje o le da pasaje del Congreso para su hijo que estudia en Buenos Aires. ¿Y qué tiene?, dice la diputada Flores de la Libertad Avanza. ¿Y qué tiene malo? Dice, sí, él va y viene.
con una naturalidad terrible, en un acto de total corrupción. Corrupción. Y eso se iba sumando. Y después que aparece, y aparecen estos temas de los privilegios con los créditos hipotecarios, o no se sabe, no son hipotecarios, con los créditos a granel que el Banco Nación le dio a los funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, en cientos de miles de dólares, simplemente porque son libertarios. Dice, ¿y este tipo quién es? No sé, dice, pero es libertario, dice. Le tenés que dar. Y le dieron crédito a un montón. Aparecieron ahí unos buscas de los Menem, apareció un sobrino de Martín Menem, y ahora aparece una sobrina de Martín Menem. Están todos los Menem metidos en todo. Aparte, los Menem ya venían sospechados con una operación absolutamente sospechada, tremenda, con el tema de un contrato de seguridad también con el Banco Nación. Y vos te pones a ver y suman y suman y suman. Entonces, la inflación que se les escapó, los hechos de corrupción. Como les decía ayer, Milei decía, nosotros no somos la casta. Mis funcionarios del Ejecutivo tienen congelados los sueldos. La cuestión es que los ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo pasaron de cobrar 3 millones de pesos van a cobrar, ahora en abril van a cobrar 7.900.000, y a partir de mayo van a cobrar más de 8 millones de pesos por mes. Los senadores 11 palos. Entonces es como que el ciudadano de a pie dice, viejo, y al final este tipo dijo que iba a controlar la inflación y la inflación se le escapa. No tengo un puto mango en el bolsillo, no me alcanza para nada, mi calidad de vida se deterioró tremendamente. Ya no sé lo que es nada de lo que hacía antes, he perdido el laburo, no tengo posibilidades de recuperarlo, y la situación social es angustiante. ¿Quién no tiene un discapacitado en la familia o conoce, o no tiene un viejo, un jubilado, que el jubilado hace 4 años o 3 años que tiene el mismo monto fijo de 70.000 mangos, pero para ellos no hay actualización, para los ministros sí, que ahora van a cobrar 8 palos, pero para el jubilado que se cague con 70 lucas. Y todo eso es como que va sumando. Ayer y hoy hubo ya una fuerte presencia en la calle de los viejos que están con la cobertura médica del PAMI, que el PAMI se deterioró tremendamente, lo que era el servicio que le daba el PAMI en tema de salud a los jubilados, se deterioró totalmente desde que está Milei, y ahora peor porque los médicos de cabecera, que un quilombo conseguir un turno con un médico de cabecera, hay gente que está semanas enteras yendo al consultorio de un médico para que lo atienda, porque él es el médico de cabecera, y si él no lo deriva en cualquier cosa, el pobre jubilado, la pobre jubilada se caga en la desgracia haciendo fila en el consultorio del fulano, y ahora no van a atender tampoco.
ya no hay un montón de medicamentos que eran gratis para los jubilados y ya no lo van a tener, y bueno, y es un combo de cosas. Entonces hoy, cuando el fulano mira y dice 3,4 de inflación, no, y encima lo escucha Milei hace ratito estaba en un acto, y con total descaro el tipo le dice a los argentinos: no hay que desesperarse, hay que tener paciencia. Pero obvio, ¿cómo no lo va a pedir él? Él no se puede desesperar, tiene todo el paspachao. Él y todos los libertarios le dan crédito, afanan, viajan en avión con la familia como si fuera el avión propio. Claro, ¿cómo se van a desesperar? Y pueden tener paciencia y pueden pasar, no sé, 10 años y con la guita que ganan. Pero Milei le pide a la gente: sigan teniendo paciencia, y dice: ¿qué paciencia más querés que te tengamos? Hace 2 años que estamos en el horno. El deterioro que tenemos en la vida diaria es tremendo, y vos decís que sigamos. Y Caputo, el ministro de Economía, dice: no se preocupen por el tema de la inflación, porque si no baja ahora va a bajar en agosto, y si no va a ser en octubre, y si no va a ser en noviembre, y Milei termina diciendo: bueno, en algún momento bajará. Entonces, ¿ves? ¿En manos de quién estamos? ¿Que no se supone que este tipo sabía de qué se trataba? Pero nos damos cuenta que es un chanta, corrupto. ¿Qué estamos haciendo? Pero Milei sigue ensayando de echarle la culpa a alguien. Entonces dice: hicieron esfuerzo para que rompamos el equilibrio fiscal, pero no lo lograron. Y la pregunta es: ¿quién? ¿Quién quería romper? Entonces Milei se vive inventando enemigos. Es como el Quijote y pelea contra los molinos de viento. Si ellos son los autores del desastre que tiene este gobierno en las manos, los famosos errores no forzados. Y así estamos, pero bueno, pero hoy hace rato Milei volvió. No hay que desesperarse, hay que tener paciencia. Claro, él tiene el pasto achado, tiene médico al pie de la cama, morfa, viaja, ahora sigue haciendo turismo, ahora se vuelve a ir a Israel. Y cuando termine lo de Israel se va de nuevo a Estados Unidos, que es su lugar en el mundo. Y dice: che, pero ¿y qué importa a mí los argentinos? Esos que se quejan son unos infelices. ¿Sabe qué? Lo que quieren es desestabilizarme, que revienten, dice el tipo, ya está. La pregunta es: ¿hasta cuándo, mi querido Javier Milei, vas a poder vos disfrutar vos y tu hermanita de todo lo que es el poder? ¿Hasta cuándo lo van a poder hacer? La pregunta es: ¿hasta cuándo la sociedad va a aguantar esto? Porque vos hablás hoy o escuchás que hay sectores que, como digo al comienzo, decían: aguantemos, tengamos paciencia, nos han jodido muchos años, pero tengamos confianza, que hoy ya dicen: no, ya está, ya no doy más. Ya. Veremos cómo va la cosa.